Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con un nuevo vídeo de noticias aquí en el canal. Vamos a hablar de toda la información que ha ido saliendo durante el día de hoy. Lo más importante, esa opción que hay con Carlos Soler como posible centrocampista que llegue en el verano del Atlético de Madrid. También la posibilidad de que Nahuel Molina se marche y la Juve sigue muy interesada. Hay que hablar del Cuti Romero, que hace mucho que no hablamos de él, y de ese anuncio de que va a ser el capitán de Tottenham, que creo que descarta ya casi del todo su posible fichaje por el Atleti. Y también vamos a repasar los entrenamientos del Atlético de Madrid en el día de hoy. Ha vuelto Pablo Barrios, que es la gran noticia. Vamos a ver quizás un posible 11 para el partido ante el Español. Así que todo esto en este vídeo de noticias de Padres e Hijos. Recordamos algo que comentamos ayer, último vídeo de la semana hasta el partido del domingo, no habrá previa, no vamos a poder porque estamos de viaje, lo recordamos, salvo que salga algo importantísimo, un bombazo y grabemos como podamos. En principio ya nos despedimos de todos vosotros hasta el domingo, sí que habrá ese análisis del Español Atlético de Madrid, pero el primer partido oficial de la temporada no vamos a poder contar con la previa. No va a ser algo habitual, siempre traeremos previa y análisis, pero antes de eso vamos a disfrutar con este vídeo y comentar todo lo que ha salido en el día de hoy. Pues arrancamos. Y la noticia que creo que sorprendía bastante, aunque es un nombre que se ha relacionado bastante con el Atlético de Madrid, es el posible fichaje de Carlos Soler por el Atleti. Ha sido Héctor Gómez, general de pie, periodista especializado en la información del Valencia, que en Twitch comentaba que el Atleti todavía tiene la puerta abierta para Carlos Soler. Diego Pablo Simeone siempre le ha considerado una opción y además le gusta bastante, y el club, el Atlético de Madrid, podría evaluar una cesión a última hora. La preferencia de Carlos Soler, si regresara a España, es el Atlético de Madrid. Se ha hablado mucho del Villarreal como posible equipo al que puede ir Carlos Soler. Parece que, según dice Héctor Gómez, esa opción no le convence demasiado, la del Villarreal, porque él es muy valencianista y si tiene que volver a España sería para fichar por el Atlético de Madrid de forma cedida. Habla Héctor Gómez, es un futbolista que estuvo cedido la pasada temporada, como vemos en pantalla, en el West Ham, pero que pertenece al Paris Saint-Germain, que no cuenta demasiado con él y se ha hablado mucho de su posible salida a la Premier o a la Liga Española. Así que veremos a ver si avanza un poco este tema. El único que lo ha comentado ha sido Héctor Gómez, a pesar de que hace años ya se hablaba de Carlos Soler como opción para el centro del campo del Atlético de Madrid, porque, oye, opción low cost, cesión, puede ser algo a seguir de cara al final del mercado. Lo que más me llama de esta noticia es la fuente, que sea Héctor Gómez, un periodista muy cercano al Valencia y también muy cercano al propio Carlos Soler. Cuando salió del Valencia y se fue al Paris Saint-Germain, que el Atlético de Madrid estuvo ahí, será Carlos Soler uno de esos futbolistas que sonaba cada verano, es de los jugadores que más hemos hablado. Héctor Gómez siempre fue el que llevó la operación de forma más actualizada y que más cercano estuvo a lo que acabó ocurriendo y se dio su traspaso finalmente al Paris Saint-Germain, que pagó 18 millones de euros al Valencia y, como bien dice Dani, ha estado este último año cedido en el West Ham. Es cierto que desde su salida no hemos visto la mejor versión de Soler, si eso su primera temporada en Francia con el Paris Saint-Germain, ahí sí que tuvo algo más de continuidad y creo que se puede decir que hizo una buena temporada, pero claro, el Paris Saint-Germain hemos visto cómo ha ido fichando y el plantillón que tiene y poco a poco se empezó a quedar sin sitio y por eso se buscó una salida al West Ham, donde sí que ha jugado, pero tampoco es que haya brillado. Por lo que hemos podido leer, a la gente no le gusta nada esta opción. Nosotros siempre hemos sido muy de Soler, siempre nos ha gustado muchísimo. Es cierto que es un perfil que igual hay dentro de la plantilla, pero es que nosotros estamos obcecados en la necesidad que tiene el Atleti de fichar un centrocampista más y lo hemos visto, luego hablaremos del entrenamiento. Vuelve Barrios, pero viene de esa lesión. Hoy, por ejemplo, Johnny ha recibido un golpe, tranquilidad, se espera que esté el domingo sin problemas, pero a lo que nos referimos que va a haber lesiones y creo que se necesita un jugador más. Que sí, seguramente el Atleti lo suyo sería que fichase a un centrocampista potente y que viniese a sustituir realmente a Rodrigo de Paul. Ir a por un fichaje que, bueno, exigiría un traspaso grande, pero es lo que igual le sigue faltando al Atleti en este mercado de fichajes. Y no sé si es lo de todos los veranos, mejor esto que nada. Yo no me lo tomo de esa forma porque creo que Carlos Soler es buen futbolista. Siento ir en el lado contrario, llevar la contraria a la gente en este caso, al igual que decía que Raspadori no es un mal futbolista, es un buen jugador, que luego ya nos hemos explicado sobre el fichaje y lo hemos hecho en profundidad. Tenéis el vídeo en el canal, ahí decimos
cómo es y qué creemos que puede aportar Raspadori al equipo. Soler creo que es un futbolista que es muy versátil, que podría jugar por banda derecha, aunque sea más medio centro, y también ahí que haya más alternativas que solamente Juliano subir a Llorente. Creo que sería muy bueno para todos, aunque pueda partir Juliano de titular. También puede jugar en un doble pivote. Si se juega con 3 mediocentros, puede jugar en las 3 posiciones del centro del campo. Y me parece un jugador interesante. No sé si en este caso también será típica filtración de meter al Atleti para presionar, pero bueno, mantienen al Atleti. Es un poco lo que se comentó en los últimos días, porque hablaban de un posible cierre de mercado del Atleti, pero también habría que ver si hay salidas. Y si hay salidas, habría que fichar más jugadores y en este caso se tiraría de oportunidades de mercado y el caso de Carlos Soler lo puede ser porque podría llegar por una cesión, no sé si una cesión simple como comenta siempre Mateo Moreto o una cesión con opción de compra y a mí personalmente Soler sin ser una estrella mundial ni nada por el estilo me parece un jugador correcto, que sí, volvemos a ver siempre, sería más fondo de armario que otra cosa, pero no me parece mal jugador. Es un buen futbolista, Carlos Soler. Es verdad que me gustaba bastante más cuando estaba en el Valencia. Creo que Sí, sobresalió. Quizás se ha quedado un poquito corto o ha bajado el nivel en cuanto ha llegado al PSG. La competencia, como decía Diego, en el West Ham tampoco es que haya sobresalido demasiado, pero me parece un buen futbolista sin encantarme, sin enamorarme en su posible fichaje por el Atlético de Madrid. Creo que, oye, es una eso buena es. opción. Es una buena opción para el Atleti porque es un futbolista que además ha sido internacional con España, si no me equivoco, que tiene ese nivel europeo y que, oye, pues el Atleti sigue necesitando ese centrocampista y creo que de las opciones low cost que podría haber en el mercado, Carlos Soler se podría ajustar bastante. Así que estaremos muy atentos porque el único que lo ha comentado en este mercado ha sido Héctor Gómez, pero puede ser una noticia que se vaya alargando hasta el final del mercado si el Atleti busca de verdad ese centrocampista. Y veremos a ver si para que llegue Carlos Soler tiene que salir alguien, porque es lo que se comentaba, lo comentábamos ayer, ese artículo de Marca, de que solo vendrá alguien si sale un futbolista de la plantilla del Atlético de Madrid sin contar a Carlos Martín. Pues hay que hablar de Nahuel Molina y es que se le sigue relacionando con la Juventus. Y en este caso ha sido la Gazzetta dello Sport desde Italia que comenta que Nahuel Molina sigue en la mira de la Juventus de Turín. Hay que decir que ya quedaron atrás un poco esos días en los que se decía de que puede haber un intercambio Vlahovic-Nahuel Molina. Veremos a ver si se puede reactivar o no esa opción, pero creo que para que llegue Vlahovic quizás tendría que salir primero Sorloth, otro futbolista del que se ha hablado de una posible salida en las últimas semanas, pero Nahuel Molina sigue siendo del interés de la Juventus. Creo que no se ha reforzado del todo en ese lateral derecho y han salido pues dos laterales, Alberto Costa creo que se llamaba el portugués que ha ido rumbo al Porto y Timothy Weah que finalmente se ha marchado al Olympique de Marsella. Parece que tiene que reforzar esa posición en la Juventus. Veremos a ver si sigue siendo una opción de aquí al final de mercado, pero es una venta que creo que casi todos vemos bastante clara. Un futbolista que creo que no ha dado el nivel para el Atlético de Madrid. Es verdad que tuvo un tramo muy bueno hace un par, 3 de años, pero desde ahí se ha caído totalmente Nahuel Molina y si llega un equipo con cierto dinero o que te ofrece una salida para el argentino, creo que el Atlético de Madrid sería inteligente cogiendo esa opción. Totalmente de acuerdo. Vamos a esperar a ver si hay confirmación desde España, pero bueno, aquí lo que comentamos, que la Gazzetta dello Sport desde Italia siguen insistiendo en el posible fichaje de Nahuel Molina por la Juve, que la Juve tampoco es que esté en una situación económica muy boyante y que pueda ofrecer mucho dinero y habría que ver un poco las condiciones. Pero el tema de Nahuel ha sido muy raro, porque al principio del mercado se hablaba de que sí, lo ponía en el mercado, pero solo si llegaba una muy buena oferta y pasamos de eso a que estaba con un pie y medio fuera, que había sido ofrecido por el Atleti al Villarreal en forma de cesión y dando la sensación de que se querían deshacer a toda costa de Nahuel. Vino el interés de la Juve, que si el Nottingham, habría que ver un poco cómo fue de real eso, sobre todo lo de los ingleses, y a los pocos días que no, que Nahuel Molina se va a quedar en la plantilla y hemos visto que va cambiando constantemente y vamos de un polo a otro polo. En el caso de Nahuel, creo que es de los jugadores que hay que estar pendientes en este tramo, porque si se da una salida, creo que puede ir por este lado. Nahuel, Gallagher, Sorloth lo veo muy complicado porque habría que buscar un sustituto y demás. Son los jugadores que pueden tener cierto mercado y que también permitan al Atleti cierto margen de maniobra con lo que nos están vendiendo, que como repetimos, el Atleti está en una situación que si quiere fichar lo puede hacer porque tiene margen de sobra a nivel salarial y luego tiene dinero para hacerlo, pero estamos viendo que de momento no hay muchos movimientos y a pesar de que den el mercado por cerrado medios como Marca, yo creo que es demasiado pronto para decir eso.
Además, si es cierta esa información de marca, quizás la salida de Molina sí que te permite fichar a ese regateador, a ese centrocampista, porque creo que el lateral derecho ya está cubierto con Marcos Llorente y con Marc Pubil, que es verdad que Simeone lo está utilizando más como central. Yo creo que no necesita el Atleti otro lateral derecho más, y creo que sí que podría reforzar otras posiciones que sigue necesitando la plantilla del Atlético de Madrid. También nosotros solemos pedir mucho, y mucha gente también lo hace, un central. Ese central yo creo que el gran deseo era el Cuti Romero. Sin embargo, conforme ha ido pasando el verano, han ido pasando los días, las semanas, se ha ido enfriando bastante el tema. Y hoy el Tottenham ha anunciado que Cuti Romero es su nuevo capitán. Si no me equivoco, el primer capitán era Heung-min Son, pero bueno, ya con la salida del coreano rumbo a Los Ángeles FC, ha sido el Cuti Romero el elegido para ser el capitán. Y no solo eso, sino que vemos en pantalla el texto, el comunicado que ha lanzado Cuti Romero a través de sus redes sociales, agradeciendo al Tottenham, agradeciendo a la afición, comentando que pues el objetivo es repetir lo que ya hizo la temporada pasada ganando la Europa League. Así que yo creo que ya más o menos se descarta, o casi descartada, la posible llegada de Cuti Romero en este verano. Veremos a ver si el siguiente, quedándole un año solo de contrato, puede llegar al Atlético de Madrid. Pero es que además, si lo hubiese intentado de verdad el Atlético de Madrid, también hubiese necesitado, creo, cierta presión por parte del futbolista, y creo que no, o por lo menos no ha dado la sensación de que el Cuti Romero haya presionado lo que necesita el Atlético de Madrid para salir del Tottenham y fichar por el Atlético. Pero yo esa postura no la entiendo y lo he leído mucho en las últimas horas. ¿Qué presión va a hacer el Cuti? La puede hacer Julián el año pasado cuando el Atleti estaba dispuesto a ofrecer muchísimo dinero por él. Pero en este caso, en el caso del Cuti es totalmente contrario. El año pasado Julián podía presionar, se podía declarar en rebeldía porque la diferencia entre ambos clubes era minúscula, que sí, obviamente de lo primero que ofrece el Atleti hay distancia, pero el City vio en todo momento que el Atleti iba a ofrecer más dinero. Igual Lukman, lo hemos visto ahora con la Atalanta, pues bueno, hay una distancia muy pequeña económica y su traspaso se puede dar, pero en el caso del Cuti, ¿cómo se va a declarar en rebeldía si se está viendo que el Atleti no se va a lanzar directamente a por él y no va a hacer el desembolso que te está exigiendo el Tottenham? Al final, la oferta del Atlético de Madrid, si se dio, que es lo que se comentó, era de 45 o 50 millones, mientras el Tottenham pedía como mínimo 70 millones de euros. Es una diferencia abismal. Y viendo eso, que el Atleti no iba a subir mucho, que se iba a plantar en esos 45 o 50 millones, si me los das bien. Es absurdo que un jugador se declare en rebeldía porque el traspaso, lo más probable, y con un altísimo porcentaje, es que no se dé. Fue en todo momento difícil, pero al final yo creo que era ese objetivo, no sé si número uno, porque creo que lo era Baena, lo único que lo de Baena lo veíamos clarísimo, pero sí que era ese objetivo principal por parte del Atleti. Simeone lo pidió desde el primer momento, es lo que se ha dicho en todo momento, que el Cholo quería sí o sí al Cuti, y lo hemos visto un poco en redes sociales, también todo lo que había relacionado con Simeone, Cuti, hay ciertos guiños y demás, pero finalmente no se va a dar. El próximo verano creo que puede ser distinto, con eso que comenta Dani de que solo le quede un año de contrato, podría darse una situación económica totalmente distinta, pero ya sea el Cuti o sea cualquier otro, seguimos viendo esa necesidad de ese otro central, que obviamente el Atleti no iba a tener una plantilla de 25 o 26 jugadores, porque entiendo que si vienen 2 o 3 jugadores van a salir futbolistas, que sería lo suyo, pero claro, plantarte con cuatro centrales, pues ya veremos un poco, y más cómo está Jiménez, que todavía sigue sin estar incorporado, Lenglet, sí, Janko y Lenormand, bien. Pubil puede ser alternativa, pero ya te quedas solo con un lateral. Bueno, depende también lo que pase con Nahuel, pero lo del Cuti yo creo que no se da por eso, porque también el Atleti no ha hecho el esfuerzo que requería, que luego ya entraremos en debate si valía eso el Cuti, si no valía. Al final es lo que piden y si quieres lo pagas. Eso funciona así en el fútbol y en absolutamente todas las cosas. Si quieres un coche, pues vale ese precio, si quieres pagarlo, lo pagas, y si no, pues te tendrás que aguantar. El Atleti no ha visto la necesidad absoluta de pagar lo que pedían el Tottenham y no te puedes llevar al jugador. Sí, eso también es cierto, que el Atleti tampoco se ha lanzado al 100% a por el futbolista, y ahí creo que Cuti poco podría haber hecho. Y bueno, veremos a ver, lo dicho, este verano parece totalmente descartado, a ver si el siguiente se puede volver a sonar el nombre de Cuti Romero, porque ya decimos que parecía el principal objetivo para la defensa del Atlético de Madrid, aunque han terminado yendo a por otros nombres. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones a de padres a hijos, y bueno, que no os perdáis ningún
en un vídeo que subimos aquí al canal. Estamos ya ya hemos sobrepasado los 9.300 suscriptores, estamos camino de los 9.400, así que os agradeceríamos mucho que os suscribierais porque es totalmente gratis y ayudáis muchísimo al canal. Vamos a repasar la sesión de esta misma mañana de entrenamiento del Atlético de Madrid porque ha habido una grandísima noticia y es que tras perderse estos partidos amistosos de pretemporada por una lesión, parece muscular, si no me equivoco, Pablo Barrios ha sido la principal novedad y se ha reincorporado con el grupo, así que lo dicho, grandísima noticia, la de Barrios, volviendo a entrenar. Es verdad que Jiménez sigue con su proceso de recuperación y ya va 2 meses, si no me equivoco, lesionados desde aquel partido ante el Seattle Sounders. Se va a perder seguro ese partido del domingo ante el Español y veremos a ver si también se lo pierde Sorloz o incluso Johnny Cardoso, aunque Johnny Cardoso es más un golpe, pero sí que Sorloz ayer no entrenó, hoy tampoco por molestias musculares y lo dicho con Johnny Cardoso, que lo comentaba antes Diego, ha sido por un golpe en el entrenamiento de ayer que se ha perdido la sesión de hoy, ambos han estado en el gimnasio, tanto Sorloz como Johnny Cardoso, creo que lo de Johnny Cardoso tiene mejor pinta y esperemos que esté para el partido del domingo. Y por cierto, una curiosidad que ha comentado Mundo Deportivo, se ha visto más asentado hoy a Raspadori, no solo ha alternado con Alex Baena en esa posición de segundo punta, media punta, sino que también ha participado junto a Griezmann y Julián Álvarez en los ejercicios tácticos del entrenamiento. Ayer incluso ya dejó algún gol, alguna asistencia, así que poco a poco se va adaptando Raspadori, en el que este ha sido su segundo entrenamiento. Sí, o poco a poco, pero bueno, seguramente entre la convocatoria del domingo, no sé si tendrá minutos, pero ahí estará el italiano y podemos comentar un poco cuál puede ser el 11 de cara al partido, el debut en Cornellá, un campo que siempre se nos da realmente mal, el Español siempre es de esos equipos que se complican. Esperemos que este año no sea así. El año pasado también jugamos a principios de temporada contra el Español, lo único que fue en casa, me acuerdo que empatamos, que Joan García se hizo un auténtico partidazo. Y esto que vemos en pantalla puede ser el 11 titular, lo único que recalcar la vuelta de Barrios, que seguramente cambia un poco los planes. Sí, si no me equivoco, hoy el Atleti Simeone no ha ensayado nada, pero sí que estamos viendo el ensayo de ayer, que no estaba Pablo Barrios todavía recuperado, ayer todavía seguía recuperándose, y ensayó con esto, que es el mismo 11 que en el partido ante el Newcastle, que creo que va a ser, salvo lo de Gallagher por Pablo Barrios, el 11 titular de las primeras jornadas, o por lo menos es la sensación que deja, con Lenormand formando pareja con Janko. Si llega Johnny Cardoso, estará, dice Mundo Deportivo, que se espera con Pablo Barrios y que el canterano sustituya al inglés, que Juliano forme en derecha junto con Almada en izquierda y que Baena haga un poco eso, de segundo punta, media punta, que parece que va a ser la posición elegida por Simeone para potenciarle. Y lo que comentábamos con Baena cuando fichó, que puede jugar perfectamente ahí y que pueden formar una pareja letal junto con Julián Álvarez. A mí me gusta mucho el 11 y de momento creo que es lo que hemos visto muy poco, pero lo que mejor ha funcionado y creo que va a ser el 11 de, como comenta Dani, de las primeras jornadas, que luego vas a tener distintas alternativas. Puede jugar Sorloth, Julián un poco más atrasado, pero creo que Almada dejó buenas sensaciones contra el Newcastle, cómo se entendió con Baena y luego la conexión Baena-Julián Álvarez, que ya nos dio el primer gol, una muy buena combinación entre los dos futbolistas. Luego también Baena y Almada pueden estar intercambiando la posición perfectamente durante el partido. Y eso puede ser muy positivo, incluso en algunos momentos cambiar de banda con Juliano. Y la principal novedad podría ser ver a Barrios si está bien en el centro del campo con Johnny, que no hay demasiada preocupación, ha sido un golpe, se espera que esté sin ningún tipo de problema. Pero bueno, que eso del centro del campo ahora es un golpe, pero lo que comentábamos, por eso la necesidad, y perdonad si somos pesados, pero es que lo vemos tan claro que se necesita al menos ese jugador extra en el centro del campo. Por lo demás, también lo esperable. No sé si en la segunda parte pues podremos ver alguno de los nuevos, como antes hemos mencionado a Raspadori. Luego ya obviamente no va a haber tantos cambios, pero en próximas jornadas Pubil también podría dar rotación a Lenormand como central, incluso puede jugar de lateral, pero es algo que comentamos de Pubil cuando fichamos al jugador. Lo podéis ver en el canal cuando hicimos ese análisis reaccionando, que ya veíamos la posibilidad de que jugase como central, porque con el Almería ya había dejado esa sensación de que puede ser un magnífico central y luego Simeone constantemente lo ha probado como central y el otro día contra el Newcastle dejó muy buenas sensaciones, pero ya igual son cambios que vemos poco a poco vaya transcurriendo la temporada o vayan pasando un poco los partidos, tampoco creo que haya que esperar muchísimo y también dependiendo un poco del rendimiento de Lenormand, así que me gusta mucho el 11. Si no está bien Barrios, pues seguramente juegue Gallagher en esa posición, o si no está Cardoso, pero ya te digo que hay sensación y tranquilidad con el estadounidense y personalmente me gusta bastante y luego con jugadores que en la segunda parte lo pueden hacer bien, como es el caso de Sorloth Y ya por cerrar con el vídeo, o Griezmann.
Griezmann también, que podría entrar perfectamente. Por cerrar el vídeo, una breve noticia también, que ya es oficial la salida de Abder Raigani, traspasado al Sevilla, firma hasta 2027, jugará en el Sevilla Atlético, es algo que ya se comentó en los últimos días, de hecho ayer en el mercado de fichajes hablábamos de esta noticia que estaba al caer, pues ya es oficial, Abder Raigani es nuevo jugador del Sevilla, jugará en el Sevilla Atlético, aquí tenéis la despedida también del futbolista ya hasta hoy del Atlético madrileño, así que toda la suerte del mundo para Abde, veremos a ver cómo progresa en su carrera dentro de la estructura del Sevilla, así que con esta información cerramos este vídeo de noticias aquí en De Padres e Hijos, algo más breve de lo que os tenemos acostumbrados con el tema de los mercados de fichajes, pero repasando todas las noticias del día de hoy, lo más importante, esa opción de Carlos Soler para el centro del campo del Atleti, el interés aún de la Juve en Nahuel Molina, esa opción de Cuti Romero que se descarta después de ya haber sido nombrado capitán del Tottenham, y la vuelta de Pablo Barrios y el posible 11 del partido del domingo. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, ya impacientes esperando ese debut liguero del Atleti. Ojalá empecemos con buen pie fuera de casa, que es complicado, pero bueno, esperemos que lo hagan bien, como el día del Newcastle, y empezar con optimismo la temporada. Nos veremos el domingo con todos vosotros. Ya os comentamos que, salvo que haya un bombazo o algo, pues grabaremos como podamos. No sé cómo lo haríamos, pero bueno, de alguna forma sacaríamos un vídeo, y ya el domingo, pues después del partido, nos veremos por aquí. Será algo tarde cuando subamos el vídeo. No sé si lo haremos en directo, dependiendo un poco de todo. Y eso, el partido es a las 9:30, pues una vez que termine subiremos el análisis. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el vídeo, y nos vemos en principio el domingo. Muchas gracias a todos y nada, pues dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo de noticias, qué opináis de la opción de Carlos Soler para el centro del campo del Atlético de Madrid. ¿Creéis que Nahuel Molina se irá del Atleti rumbo a la Juventus? ¿Qué opináis de lo del Cuti Romero, también del 11 que ensayó ayer Simeone para el partido ante el Español? Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.